Buenas noches, compañeros presentes y docentes presentes. Estaremos hablando un poco sobre el tema de ejecución forzosa por cantidad de dinero, abarcando el artículo 661 a las 725 del CPCN. Los integrantes del grupo en mi persona, Excel Yancy Jiménez, Carla Carolina Quintana, Carla Escobar. El objetivo y el concepto sobre la ejecución forzosa es garantizar la satisfacción del crédito del acreedor mediante la determinación del patrimonio del deudor y la posterior enajenación de bienes para cubrir la deuda de intereses y costas. Concepto, ¿verdad? Es el proceso forzoso destinado a hacer efectiva una obligación de pago de dinero que consta de un título de ejecución líquido exigible conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil de Nicaragua. Ya indagándonos lo que es meramente en el tema, nos habla sobre la ejecución por cantidad de dinero. Según el artículo 661 a la 664, nos habla sobre el ámbito que es aplicable a la obligación líquida, cifras y letras comprensibles. No requiere considerar líquidas las costas e intereses devengados durante la ejecución, abarcando lo que es la ampliación. Nos indica que es la solicitud por nuevas obligaciones vencidas durante el proceso. Operan automáticamente si no hay depósito previo. En la oposición, si la ejecutada se opusiera a la ampliación, la causa en que se funde fuera atendible, ya que en la audiencia se probará las razones por las cuales no es precedente la ampliación. En el mandato de la aplicación, el auto que fija el monto principal e intereses, pudiendo incrementarse hasta un 25% para las costas. Para el pago de la ejecución, nos vendría abarcando por las cantidades adeudadas que nos indiquen el 665 y la 666, que el deudor puede pagar en cualquier momento extinguiendo la deuda y frenando la ejecución salvo el pago de costa. En el patrimonio ejecutado, en los artículos según la 667 y la 668, si se desconoce el patrimonio, el juzgado oficiará el registro público para certificar bienes. Si se compruebe la inexistencia de bienes, se decretará el archivo provisional. Si los bienes son insuficientes, se produce la ejecución parcial, dejando a salvo el derecho de reapertura ante nuevos bienes. Yo le estaré hablando acerca de la práctica del embargo desde el artículo 669 al artículo 672. El embargo asegura los bienes impidiendo que el deudor los grave o venda fraudulentamente. En su suspensión se suspende si el ejecutante entrega la cantidad debida al momento del embargo. En los efectos tenemos prohibición de disponer o gravar los bienes. Los actos de disposición fraudulento son nulos. En extensión, tenemos que incluye accesorios, frutos y rentas. Existen límites legales para salarios y servicios públicos. También tenemos lo que son los límites y especialidades desde el artículo 674 al 678. En embargo, los salarios, dinero y cuentas de crédito. Como salario en los embargables solo se extiende el salario mínimo o hasta una tercera parte del ingreso neto.
en dinero si el embargo recae sobre dinero en efectivo o divisas convertible, la autoridad judicial debe entregar un recibo formal a la parte deudora. Cuentas, de, cuentas y crédito, orden de retención a la entidad bancaria o al deudor del ejecutado. En títulos valores, el embargo recae sobre el título y los rendimientos generales. En intereses, rentas y frutos, tenemos que se ordena la retención a terceros que debe entregarlos. Pueden constituirse una administración judicial si es necesario para garantizar la actividad. En bienes inmuebles, el embargo se realiza en lugares donde se encuentren. Se deben realizar una descripción exacta. Esta es señalando estado y características y se procede a la designación de un depósito. En aplicación o reducción, cualquiera de las partes puede solicitar cambios si las circunstancias hacen dudar de la suficiencia de los bienes o si el embargo excede lo necesario. En reembargo, los bienes ya embargados pueden ser objeto de nuevo embargo. El nuevo acreedor tendrá derecho a remendante tras satisfacer a los acreedores anteriores. Como nulidad son nulos los embargos sobre los bienes inembargables o que excedan los límites legales, incluso con consentimiento del deudor. Yo les voy a hablar sobre la tercería de la preferencia, sobre el artículo 690 al 694. Este procede cuando un tercero interviene en la ejecución alegando que tiene un derecho a ser pagado con preferencia sobre las partes acreedoras ejecutantes. Como requisito de la demanda, tenemos que indispensable acompañar un principio de prueba dentro del derecho alegado. La autoridad judicial viene a rechazar el plano de la demanda si no se presenta dicho principio de prueba. También se rechazará si se presenta después de que el bien ya haya sido entregado a la parte acreedora o a la persona adjudicatoria del remate. En los efectos de la admisión, tenemos que la admisión de la tercerería no suspende la ejecución ni tampoco el proceso de ejecución y continúa hasta la enajenación de los bienes, pero la recaudación se deposita en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia. En el allanamiento y en el desistimiento, si el ejecutante se allana y el ejecutado está conforme a la ejecución, prosigue lo que es a satisfacer lo que es primeramente la tercerería. En la sentencia viene y resuelve lo que es la existencia del privilegio y el orden de pago sin perjuzgar a otras pretensiones. También tenemos que el enajenamiento y subasta de bienes del artículo 695 al 699. Este viene y es la íntegra directa a la parte ejecutante. Este interviene en el dinero en las saldos de cuentas corrientes y viene de aceptado del ejecutante en su valor nominal o diversas controversias se entregan directamente a este que viene siendo un tipo recibo autorizado por la autoridad judicial, realizando de otros bienes o derechos que no son sujetos a entrega directa y se realizan según lo convenido entre las partes y aprobados por el juez. También a falta de lo acordado se procede mediante a una enajenación por entidades especiales o notarios públicos. También por falta de acuerdo se procede mediante la subhastación judicial. Una vez embargado, se deben practicar lo que son las actuaciones necesarias para la subasta, salvo a lo que se solicite y ordene otra forma de realización de eh, por así decirlo, forzosas. Y en la tasación de los bienes de embargo, si no hay acuerdo sobre el valor, el juez designa un perito para la tasación. Tras la entrega del informe pericial, las partes tienen 10 días para presentar alegaciones o informes a los peritos privados. Viene el juez, determina mediante una providencia sin ulterior de recurso y la valoración definitiva
viene basada en las reglas de la sana crítica. Tenemos lo que es la audiencia para prevenir el modo de realización. En esta vienen las partes y cualquiera interesado pueden solicitar una audiencia para venir las formas más eficaces para realizar los bienes. La audiencia procede si al menos están presentados al ejecutante o al ejecutado. Hay también riesgo o pérdidas de despreciaciones. Si existen riesgos de pérdida, extinción o despreciación significativa del bien o debido a la demora, el juez viene y puede ordenar una enajenación inmediata sin seguir estrictamente los procedimientos ordinarios o los plazos establecidos en el código. También tenemos lo que es el acuerdo administrativo y la subasta basado en el artículo 700 al 710. En este tenemos que es el acuerdo de enajenación. Si las partes acuerdan una forma de venta que no perjudique a terceras personas. El juez viene, lo aprueba y suspende la subasta. Sin embargo, se reanuda el proceso de subasta. En la enajenación por el ejecutado, el juez puede autorizar al deudor a vender el bien o en un plazo máximo de 30 días bajo apresamiento de daño y perjuicio si no lo logra. También tenemos lo que es la delegación para la enajenación. El juez puede delegar a la venta entidades especiales o notarios y el valor no puede ser inferior al 80% del, del justo precio. También tenemos la adjudicación de bienes. El ejecutante viene y puede adjudicarse los bienes por el monto de la deuda mínimo el 70% del justiprecio. Si el valor del bien es mayor, paga la diferencia. Si es menor, puede ampliar una ejecución por el saldo restante. Tenemos también lo que es la entrega de la admisión. En lugar de vender, viene el ejecutante puede pedir una administración de bienes, como por ejemplo lo que son las rentas o productos donde debe rendir cuentas anuales. La administración cesa cuando la deuda es cubierta o el ejecutante decide vender. Tenemos también lo que es la convocatoria de subasta. Se realiza mediante edictos y publicaciones en peritorios nacionales como en 15 días de antelación. Debe contener los datos de las partes en las características, los datos de las partes del bien, del precio y en los porcentajes de depósito. También tenemos lo que es la subasta de inmuebles. Se debe indicar que la titulación está en el juzgado y no posterior para quedar subrogado en las cargas anteriores del crédito del ejecutante. También tenemos lo que es el acuerdo, administración y la subasta. El precio base puede ser el valor acordado por las partes. El monto del crédito ya vienen siendo principales, intereses o costa, el justo y precio pericial. Tenemos lo que también el depósito. Para precipitarse debe depositar al menos el 10% del precio base una hora antes del inicio, sin reintegrar al final, salvo al adjudicatorio. Tenemos también lo que es las condiciones y postores. El ejecutante puede participar hasta el límite de su crédito sin depositar dinero y el adjudicatorio debe identificarse y conocer las condiciones. Por último, tenemos lo que es el desarrollo y la terminación. Se leen las condiciones, se realizan la postura en voz alta y termina al enunciar la mejor postura, igual o posterior al precio base. Siguiendo con el artículo 711 al 715 sobre lo que es la adjudicación, pago y distribución, encontramos desde el artículo 711 lo que es el pago de precio y acta de adjudicación. Acá se paga el total de su postura en el acto, ya sea en efectivo o cheque certificado. También hay una convocatoria a una nueva subasta, que esto es cuando la adjudicación no se paga en el acto y la venta fracasa por esa culpa. Es por ello que se pierde lo que es el depósito, que es ese abono principal, y se convoca a una nueva subasta. Andrea. Lo que es la distribución y pago de la suma debida, el precio de entrega al ejecutante se cuenta de la deuda
Si hay remanente, se paga a los acreedores posteriores y si sobra aún se entrega al ejecutado. En la orden de pago para créditos de preferentes establece el orden de prelación, es decir, según el orden de antelación para cobrar antes que los demás. El acreedor alimentario, acreedor por prestaciones laborales, hipotecario según la fecha de inscripción, y hay uno que es el pignorario, que es sobre el precio sobre la venta. Desde el artículo 716 al 725 encontramos lo que son las normas especiales sobre los inmuebles. Existe lo que es la subsistencia de cargas de acuerdos, que es cuando las partes acuerdan la venta de un inmueble, las cargas, los gravámenes y servidumbres que subsisten, y él adquiere, debe de conocer mediante la certificación registral. Hay una certificación de dominio y de cargas, que esto es cuando el juez solicita el registro público una certificación, esto el costo a cargo del acreedor, que detalla la titularidad, derechos reales y los gravámenes sobre ese inmueble. En los titulares preferentes se ordena a los titulares de crédito anteriores al que se ejecuta informen sobre la subsistencia y cuantía actual de la deuda. Si no responden en 20 días, se entiende que la carga está actualizada según el título preferente. En la inscripción a nombre de persona distinta, si bien está inscrito a nombre de un tercero, el juez ordena levantar ese embargo, salvo que en el proceso se dirija contra el ejecutado en concesión al heredero. Sobre los titulares de derechos posteriores, se comunica la ejecución a los titulares con derechos inscritos después de lo que es el ejecutante. Estos también pueden subrogarse en la posición del ejecutante pagando la deuda total y lo que son las costas. Lo que es la inscripción y cancelación, esto es más que todo cuando el juez expide mandamiento de cancelación para borrar ese gravamen original y todo lo que son las inscripciones posteriores. La comunicación a ocupantes: si el inmueble está ocupado, se notifica a los ocupantes que prueben su derecho a permanecer. El juez decide mediante auto si se debe desalojar o pueden quedarse. Pero existe también lo que es la posesión y lanzamiento, que es si el ocupante no tiene derecho a seguir, el adquiriente toma posesión mediante lanzamiento, el cual debe el ejecutante en un plazo de 30 días. En conclusión, tenemos de que la ejecución forzosa es equilibrada y es eficiente, ya que garantiza la satisfacción del crédito mediante un proceso ordenado que va desde la determinación del patrimonio del deudor y el embargo hasta la enajenación final de los bienes, pero en este procedimiento se asegura la tutela judicial efectiva al combinar la eficacia necesaria mediante el cobro, salvaguardando legales que protegen el debido proceso y los derechos a terceros, consolidando un marco normativo